Trigonometría, primera parte. Funciones trigonométricas conocidas, fueron vistas en años anteriores. Vamos a tomar un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo vamos a marcar el ángulo alfa. En todo triángulo rectángulo tenemos dos catetos y la hipotenusa. La función seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La función coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la función tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto ya fue visto años anteriores, es solamente para repasar conceptos. Uso de la calculadora científica. La calculadora se puede usar para calcular el seno de un ángulo dado. Por ejemplo, si tengo el seno de 30 grados 22 minutos. En ese caso, lo que vamos a hacer con la calculadora es apretar la tecla sen o sin, depende de la calculadora, colocar el 3, el 0, la tecla de grados, minutos y segundos, el 2, la tecla de grados, minutos y segundos y el igual. El resultado va a ser un número. En el caso de que tengamos que calcular el ángulo sabiendo el valor del seno, lo que vamos a hacer es apretar Shift o inversa, depende de la calculadora, la tecla sen o sin, depende de la calculadora, poner el 0, coma, el 5 y el igual. Eso me va a dar resultado que es un ángulo y como todo ángulo tiene que estar en grados, minutos y segundos. Entonces apretamos la tecla de grados, minutos y segundos. Recordemos que la calculadora tiene que estar en deg o de. Ese es el modo de la calculadora para poder hacer este tipo de operaciones. Esto mismo que lo hicimos a modo de ejemplo con la función seno, se trabaja con la función coseno y la función tangente. Radio vector. Dado un ángulo, consideramos un punto P cualquiera de su lado terminal, tal que P sea distinto del punto 0, 0. Voy a trazar el eje X y en el eje X voy a ubicar el 0 y voy a ubicar un valor cualquiera de X, al que voy a llamar X mayúscula. Voy a trazar el eje Y y en el eje Y también voy a tomar un valor cualquiera que voy a llamar Y mayúscula. Voy a unir el par X, Y y a ese punto lo voy a llamar P. Voy a trazar una semirrecta que arranque del 0, 0, que tenga inicio en el 0, 0 y termine en el punto P. Esa semirrecta determina un segmento que va de 0 a P y ese segmento es el radio vector, R. Para poder calcular R, lo que podemos usar, como nos queda determinado un triángulo rectángulo, es el teorema de Pitágoras. Entonces, si aplico el teorema de Pitágoras, que recordemos que es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, puedo deducir que para calcular R tendría que hacer la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Las relaciones trigonométricas. Hay tres relaciones trigonométricas que ya conocemos: seno, coseno y tangente. Teniendo en cuenta el gráfico anterior, podemos deducir que el seno de alfa, del ángulo que queda determinado por el eje X y la semirrecta trazada, es I sobre R.
El coseno del ángulo alfa es x sobre r y la tangente del ángulo alfa es y sobre x. Aparecen tres funciones nuevas que son las inversas de las tres funciones ya conocidas. Una es la cosecante, que es la inversa del seno, por eso la cosecante de alfa va a ser r sobre i. La secante, que es la inversa de la función coseno, por eso la secante del ángulo es r sobre x. Y la cotangente, que es la inversa de la función tangente, entonces la cotangente del ángulo alfa es x. Las relaciones trigonométricas y sus inversas. De seno dijimos que era cosecante. Entonces, el seno de un ángulo es lo mismo que 1 sobre cosecante del mismo ángulo. Entonces, la cosecante es 1 sobre seno del ángulo. El coseno y la secante son inversas. Entonces vamos a decir que el coseno de un ángulo es 1 sobre secante del ángulo y la secante del ángulo es 1 sobre coseno del ángulo. La tangente y la cotangente son funciones inversas. Entonces, la tangente va a ser 1 sobre cotangente del ángulo y la cotangente del ángulo es 1 sobre la tangente del ángulo. La circunferencia trigonométrica se divide en 4 cuadrantes. El primer cuadrante va de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante va de 90 grados a 180 grados. Y el tercer cuadrante de 180 a 270 grados. Y por último, el cuarto cuadrante de 270 grados a 360 grados. Es una circunferencia trigonométrica porque la característica particular que tiene es que el radio es 1. Signos de las funciones trigonométricas. Cada función trigonométrica y sus inversas tienen signos depende del cuadrante donde estén trabajando. Por ejemplo, si tomo el seno de un ángulo del primer cuadrante, siempre me va a dar positivo. Si tomo el seno de un ángulo del segundo cuadrante, también me va a dar positivo. Si tomo el seno de un ángulo del tercer cuadrante, me va a dar negativo. Y si tomo el seno de un ángulo del cuarto cuadrante, también me va a dar negativo. Y así sucesivamente con todas las funciones trigonométricas que aparecen en el cuadro. Eso lo podemos comprobar con la calculadora. Relación pitagórica. Es una fórmula muy importante a tener en cuenta para trabajar con trigonometría. La relación pitagórica dice que si hacemos el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, esa cuenta me va a dar 1. De esta fórmula se pueden deducir otras fórmulas que también son importantes. La primera fórmula es, si paso el coseno al cuadrado restando, me queda que seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Si ese cuadrado lo paso como raíz, me queda que el módulo, recordemos que sin raíz tengo dos soluciones, tanto la positiva como la negativa, que más adelante las vamos a trabajar. Entonces me queda que el módulo de el seno de un ángulo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. En cambio, si paso el seno restando, me queda que el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Y si paso el cuadrado como raíz, me aparece que el módulo del coseno del ángulo es la raíz de 1 menos seno al cuadrado del ángulo.
La relación entre el seno, coseno y tangente. La tangente es lo mismo es igual que el seno sobre el coseno. Sabiendo que la cotangente es la inversa de la tangente, podemos decir, y podemos deducir así una nueva fórmula, que la cotangente de un ángulo es coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Todas estas fórmulas nos van a servir para resolver ejercicios. Vamos a un ejemplo de la actividad 1. Dice, sabiendo que la secante de beta, beta es el ángulo, en lugar de poner alfa dice beta, pero es exactamente lo mismo. Sabiendo que secante de beta es igual a menos 2,5 y beta pertenece al segundo cuadrante, hallar las restantes funciones trigonométricas, sin calcular el ángulo. Entonces, lo que voy a tener en cuenta acá son las fórmulas que vimos, porque me van a servir para hacer el ejercicio. Lo que tengo que hacer es sacar cuánto vale el coseno, cuánto vale el seno, cuánto vale la cosecante, tangente y cotangente. Vamos a arrancar buscando en esas fórmulas alguna que tenga el dato que me están dando. Lo que tengo como dato es la secante. Entonces, la que podría usar es la fórmula que dice que coseno es 1 sobre secante. Si tomo esa fórmula, puedo decir que el coseno va a ser igual a 1 dividido menos 2,5. Y de esa manera puedo determinar el valor del coseno, que es menos 0,4. Tomo otra fórmula, puedo elegir cualquiera. La idea es ir utilizando los datos que me van apareciendo. Como ya tengo secante y ya tengo coseno como resultados, ¿cuál me conviene usar? Puedo usar cualquier fórmula. Yo lo fui resolviendo de esta manera. Elegí la fórmula que me dice que el módulo del seno del ángulo es igual a la raíz de 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Elegí esa fórmula porque esa fórmula, como coseno ya lo tengo, me va a ayudar a calcular cuánto vale el seno del ángulo. Entonces reemplazo. El seno del ángulo, el módulo, va a ser igual a la raíz de 1 menos 0,4 al cuadrado. Lo resuelvo y me dice que el módulo del seno es 0,91. Pero como tengo módulo, acá voy a tener dos soluciones. Voy a tener que por un lado el seno puede ser 0,91 o por el otro lado el seno puede ser menos 0,91. Tengo que elegir cuál de las dos me sirve. Y para eso vuelvo al enunciado y me fijo que me dice que el ángulo pertenece al segundo cuadrante. Entonces voy a los signos, por eso la importancia de los signos. Busco seno segundo cuadrante en el cuadro. Veo que el seno en el segundo cuadrante es positivo. Eso quiere decir que la opción negativa no me sirve. La voy a descartar. Voy a seguir trabajando con seno positivo. Entonces, hasta ahora tengo tres datos: secante, coseno y seno. Vuelvo a buscar en las fórmulas cuál me conviene usar para calcular las funciones que me faltan. Puedo elegir cualquiera. Por ejemplo, elegí para cosecante 1 sobre seno. Reemplazo el seno, que ya lo tengo, que lo saqué antes, y me da que la cosecante vale 1,09. Con esto me faltaría calcular tangente y cotangente. Entonces, para tangente también busco cualquiera de las fórmulas que me ayude a calcular. Una de las que me puede ayudar es que la tangente es seno sobre coseno. Reemplazo y la tangente del ángulo me va a quedar 0,91 dividido menos 0,4, que es el valor del seno y el valor del coseno que calculé antes.
Esto me da que la tangente es menos 2,27. Y por último, me falta nada más que cotangente. Elijo cualquier fórmula, cualquiera que tenga cotangente y que pueda utilizar con los datos ya que fui calculando. Por ejemplo, que la cotangente es 1 sobre tangente. Entonces, la cotangente es 1 dividido menos 2,27. Por ende, me da que la cotangente es menos 0,44. Las fórmulas, depende cómo las use, van a tener una pequeña variación de los decimales. Por eso no hay que hacerse problema, porque para que dé exacto tendríamos que usar con todos los decimales. Nosotros vamos a utilizar 2 decimales para aproximar y que más o menos queden los mismos resultados.